Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el sexto capítulo de Historia en Caliente. Pues la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Créanme que los podcasts que hemos hecho anteriormente han tenido muy buena aceptación por parte de ustedes, les han gustado, han dicho que ha sido ameno. Pues les agradecemos su apoyo. La verdad es que es un proyecto que es de historiadores para todos, la verdad. Y en esta ocasión, pues desgraciadamente, vamos a confesar algo. En un solo día grabamos dos capítulos para tener material para 2 semanas, porque algunos de nosotros tenemos tenemos clases, tenemos tesis, cosas que nos quitan tiempo, ¿no? Y tenemos que grabar por adelantado. Pero algunos de nuestros compañeros a veces no pueden por cuestiones personales, así que les enviamos muchos saludos y pues esperemos que lo que tengan que hacer les salga muy bien. Pero en esta ocasión, pues tenemos público para hacer este podcast, ¿no? En primer lugar, que es presentar aquí a mi compañero Gustavo, por favor, preséntate. Hola, querida audiencia, me da mucho gusto que nos estén escuchando. Como lo dijo aquí el camarada Raúl, pues han tenido buena recepción estos podcasts, estas cápsulas del conocimiento. A veces echamos coto, a veces usamos algunos tecnicismos, pero vaya, aún así, gracias por escucharnos. En esta ocasión yo quisiera mandar un saludo para una persona muy especial que me ha estado apoyando, no solo desde que empecé a trabajar en eso del podcast, sino desde que yo la conozco. Yasu, ahí te va tu saludito. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook como Historia en Caliente y en Instagram como Historia en Caliente Podcast. Subimos ahí diverso contenido. Perfecto, sí, claro, apóyennos con ese contenido. Ahí en la página no solamente tenemos el podcast, tenemos secciones, tenemos análisis de películas, canciones, efemérides, y pues bueno, lo que se vaya agregando más adelante. Y abajo de mí tenemos a una personita que también ha estado colaborando con nosotros en la página, pero por algunas cuestiones personales no había podido estar presente. Ella más adelante también va a estar presente en algunos podcasts y pues le quiero dar la bienvenida. Ella es Jimena, por favor, preséntate. Hola chicos, mucho gusto. Yo soy Jimena. Aquí voy a participar en algunos videos con estos chicos que de verdad, muy bien. Un aplauso para estos chicos porque los videos son geniales, los temas son grandiosos. No olviden darle like a estos videos y compartirlos con sus amigos, familiares, para que se entretengan y para que les interese más la historia. Sí, claro, estos temas pues nos hemos salido un poquito de lo convencional, hemos querido presentarles casos, decirles a ustedes que la historia es variada, ¿no? Que la historia nos presenta otro enfoque para los hechos. Y en esta ocasión pues el motivo de la reunión es porque pues yo les quiero presentar, ahora me toca a mí otra vez presentar, el primer capítulo fui yo, otra vez voy yo, les quiero presentar un personaje que en México no es tan conocido. En México muy poco se sabe de él, aunque estuvo en México, pero en América Latina es considerado un santo hecho y derecho, ¿no? Vamos a hablar de Óscar Arnulfo Romero, San Óscar Arnulfo Romero, porque ya fue canonizado en 2019, vamos a ver eso, vamos a llegar a eso más adelante. Hemos hablado en podcasts anteriores, sobre todo el de fútbol, el capítulo anterior, que recomendable que lo vean. América Latina durante el siglo XX ha sido un foco rojo de insurgencia. De insurgencia tanto izquierdista como derechista. Los golpes de Estado estuvieron a la orden del día. Y esto, pues, ha golpeado a muchos sectores de la población. En México, con esta cuestión del miedo al comunismo, al izquierdismo, la Iglesia Católica jugó un papel muy importante, jugó un papel propagandístico, pues diciendo, no, pues no promueva que sus hijos lean a Marx porque se van a volver unos rebeldes, no promueva que sus hijos se unan a estas redes comunistas porque se van a volver pecaminosos, ¿no? La Iglesia Católica juega un papel propagandístico y pues los sacerdotes en los púlpitos se pronuncian en contra de los discursos marxistas comunistas, ¿no? Es entonces por eso que el marxismo-comunismo se va a las guerrillas.
Ya tal vez hablaremos un poco sobre las guerrillas en México porque es algo muy interesante. Pero en América Latina, o sea, en países de América del Sur, mejor dicho, eh, pues la Iglesia Católica jugó un papel muy extraño. Verán, el comunismo tiene una vertiente que no es compatible con muchos países y por eso es que es un pensamiento que es muy retrógrada para muchos, ¿no? Este pensamiento es el de la teología de la liberación. ¿Esto qué quiere decir? Marx decía en sus textos y en el manifiesto comunista que una de las presiones de los trabajadores era la creencia ante un Dios o la creencia de una ideología que los ata a ser sumisos ante el patrón, ¿no? Sumisos ante, este, ante los que los oprimen. No sé si me entiendan. Pero él sugería que para que la revolución que él proponía en varios estamentos, comunismo, socialismo, se diera, se tenía que dar una liberación de ello. La mente humana se tiene que liberar de las ataduras de la religión. Y la frase, la religión es el opio del pueblo, lo justifica plenamente, ¿no? Entonces, por eso muchos países de América Latina temían que se diera una revolución bolchevique, que se diera, bueno, bolchevique como la rusa, ¿no? O que se diera una revolución socialista, porque esto significaría la pérdida de la religión. Pero pues esto no va a suceder, porque pues América Latina ha estado fundada en bases católicas, en bases religiosas muy fuertes, ¿no? Desde la conquista fue primero militar, después espiritual. Entonces esas bases están muy bien cimentadas. Pero algo pasó en los 70s que la religión católica se vio como un peligro, pero no para la izquierda, sino para la derecha. Porque, y esto a palabras de una de las biógrafas de este hombre, de Óscar Arnulfo Romero, pues la historia de Cristo que reflejaba el apoyo hacia los pobres. Los pobres eran lo primero, ¿no? Así como reflejando el texto del presidente actual o el discurso del presidente actual. Los pobres son primero, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, pues indirectamente estaba apoyando la teología de la liberación, aunque la condenaban, pero para la derecha, para muchos círculos derechistas y golpistas, la religión católica jugó una parte muy importante para la teología de la liberación, porque pues ellos estaban guiando a los pobres a una revolución, ¿no? Esto es la base con la cual quiero iniciar, pues hablando de la vida de Óscar Arnulfo Romero, porque esto tiene mucho que ver. Su unión con esta teología de la liberación, pues lo hizo un mártir, ¿no? Este hombre nació en 15 de agosto de 1917, curiosamente 2 días antes de mi cumpleaños, en Ciudad Barrios, municipio del departamento de San Miguel, en la República del Salvador. Eh, pues él fue el segundo de 8 hijos, de una familia bastante numerosa, y a los 14 años ingresó al Seminario Menor de San Miguel. Hay que decir algo, muchas familias grandes cuando tenían muchos hijos, pues los papás elegían a qué se iban a dedicar. Uno se iba a dedicar, no sé, al dentista, a ser doctor, dentista, no sé, pero que te dedicas a ser doctor, ¿no? Un médico. Otro va a ser ingeniero, ¿no? Tú dedícate a lo que quieras, pero que sea ingeniero. Y otros, pues, que sean sacerdotes. Esto respondía a dos cosas. Uno, porque pues, la religión católica es algo importante en las familias de América Latina, en toda familia de América Latina, no solo de México, sino de América Latina. Y número dos, era porque muchas de estas familias a veces tenían sus guardaditos en capellanías y pues las capellanías exigían que tuvieran un hijo sacerdote para conservar ese dinero, ¿no? Entonces, pues, un hijo se tenía que sacrificar para ser sacerdote y pues lo llevaban, ¿no? Aunque no quisiera, pero pues era sacerdote. Eso, por ejemplo, le pasó a José María Morelos y Pavón, que en una de sus memorias que recoge uno de sus soldados, él cuenta que no quería ser sacerdote, que su familia casi casi lo obligó, e incluso hasta tuvo un hijo, o sea que un sacerdote no puede tener. Esto, pues, como una curiosidad. A los 14 años ingresa al seminario menor, como ya lo dije, donde permaneció 6 años, pero
tuvo que interrumpir sus estudios en algunos momentos porque su familia padeció crisis económicas y pues tuvo que salir al quite, trabajó de minero, trabajó de carpintero, y entonces esto nos habla un poco del apego del pueblo que él tiene, ¿no? Él le toca vivir esta etapa difícil y entonces pues el apego con la pobreza pues es algo inherente en su historia, ¿no? Pues ya vemos los elementos, trabajador y pues religioso, ¿no? En 1937, con 20 años, retoma esta vocación de ser sacerdote, ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña, en la capital de San Salvador. 7 meses después de haber ingresado a esta institución, es enviado a la Ciudad del Vaticano, algo que habla de él muy bien. Era un hombre que era muy erudito en cuestiones católicas, en cuestiones eclesiásticas, y entonces lo deciden enviar para allá, ¿no? En la Santa Sede continúa sus estudios teológicos. Él vive en la casa de estudiantes latinoamericanos que se llama ya el Colegio Pío de Latinoamérica hasta el 4 de abril de 1942. Recordemos que él ingresa en 1937 cuando se ordena como sacerdote. En el 42 ya es sacerdote. Eh, por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, a él le toca el panorama de la guerra, ¿no? Él sabe lo difícil que es. Pío XII está protegiendo, aunque bueno, muchas historias han contado que entregó a judíos, bueno, no nos vamos a meter en eso, pero le toca un ambiente de guerra, no le permite terminar su tesis doctoral, el cual estaba enfocado a la teología ascética, y pues tuvo que regresar a El Salvador para ejercer el sacerdocio. Entre 1943 y 1968, pues tuvo una ardua actividad sacerdotal. Fue párroco, en Anamoros, en la provincia de La Unión, allá en San Salvador, todo está en San Salvador, en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz, también en San Miguel, una ciudad adelantita de la capital. Fue secretario del obispo diocesano Miguel Ángel Machado, disculpen, y en 1968 fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Ya para el 21 de junio de 1970, pues logra la consagración episcopal de Pablo VI como obispo auxiliar de la capital del país del conservador Monseñor Luis Chávez y González. Este señor, Luis Chávez y González, va a platicar, era un hombre muy recio, un hombre que veía con mucho temor que el pensamiento marxista se estaba expandiendo mucho en América Latina y pues refrenda los discursos que dicen no debemos dejar que este virus, esta bacteria llegue a nuestros hijos, protéjanlos. Y entonces en este ambiente llega Arnulfo Romero como obispo auxiliar, ¿no? Ahí sigue hasta 1974, donde es trasladado a la diócesis de Santiago de María, donde en ese momento ya se empezaba a vislumbrar en San Salvador un problema muy fuerte con los campesinos. Los campesinos estaban exigiendo derechos porque durante muchos años las políticas económicas de ese país no los estaban tomando en cuenta y pues ellos empezaron a protestar. En esta zona de Santiago de María, como en las zonas aledañas a la capital, están teniendo fuerte impulso las protestas de campesinos. Entonces él llega en un momento donde se están dando más estas protestas y pues él le toca ver la represión contra ellos, ¿no? Eh, Esto le cala mucho y en uno de sus textos él menciona, pues es que yo no puedo estar del lado del opresor, tengo que estar del lado de los hombres que he visto cómo se ha desarrollado su historia, los pobres. Y entonces él inicia un apego a ellos. Hay algo que decir durante este momento de su historia, de este personaje. Y es que antes de llegar a la diócesis de Santiago de María, había dado algunos discursos donde vislumbraba su pensamiento en contra de los masones, la masonería en San Salvador, que aunque se piense que es algo que ya no se practicaba en el siglo XX, sí había algunos masones en el gobierno. En México pues hemos tenido el caso de masonería más en el siglo XIX, pero en América del Sur llegaron un poquito más tarde, aunque era una herencia de pensamiento, porque también, por ejemplo, Simón Bolívar, el gran libertador, era masón, también
de Argentina, no recuerdo el nombre del libertador de Argentina, imagínense, también fue masón, todos los libertadores fueron masones, pero pues esta herencia se fue apagando, no como en México, que se reforzó, pero pues fue otra vez vislumbrando su pensamiento en el siglo XX. Entonces él pronuncia muchos discursos en donde dice que no está de acuerdo con los pensamientos masónicos y que también no deben de caer en manos de la sociedad, ¿no? Pues resulta ser que al año siguiente, en 1975, sucede la masacre del vecindario Tres Calles, donde la Guardia Nacional asesinó a 6 campesinos, familiares de unos estudiantes de una protesta que había ido. Pues la Iglesia Católica había dicho que como eran protestantes y eran jóvenes rebeldes, no se les debía dar misa ni consuelo, pero Arnulfo Romero dijo, pues no quiero estar con este pensamiento donde nada más porque están defendiendo sus derechos no puede ayudar a esta familia. Entonces él va y ofrece una misa por los muertos que tiene esta familia, y los consuela, ¿no? Entonces es su primer acercamiento, su primera ruptura con la iglesia de su país. Se muestra como un rebelde. No denunció directamente este hecho, que fue un hecho que conmocionó al país en su momento. Es como, vamos a decir, comparable con la matanza del 68, pero pues a menor escala, obviamente, porque pues fueron menos muertos y aunque fue igual de sonado el caso, escribió una carta al presidente, al coronel Arturo Armando Molina Barraza, donde él le dice que, pues, ¿qué pasó? Que su ejército está matando a la gente, a los civiles. Y esto empieza su archivo de división entre él y el Estado. Él ya no está apoyando al Estado por represor. Entonces esto le empieza a crear problemas con las autoridades eclesiásticas y con el gobierno. Para el 23 de febrero de 1977, él ya es nombrado arzobispo de San Salvador. Muchos todavía lo vieron con buenos ojos. Muchos decían que estaba llegando un hombre que iba a seguir la línea de pensamiento del anterior arzobispo, que como les digo, había estado muy en contra de la teología de la liberación. Craso error. En algunas investigaciones que encontré, encontré que pues Arnulfo Romero fue elegido porque se pensaba que él iba a ser sumiso como otros cardenales, pero pues resulta ser que no, era un hombre que era muy protestante y que pues en su momento dice que no pudieron detectar este pensamiento revolucionario en él, sino que él lo vieron nada más porque, pues usted es el que menos ha destacado, pues lo vamos a poner ahí de arzobispo, ¿no? Le sabían que era un tradicionalista, pero no esperaban las acciones que él iba a hacer, ¿no? Un amigo suyo, un jesuita progresista que estaba gestando colectivos autonómicos y mutualistas entre los campesinos, resulta ser que... Gustavo, ¿vas a decir algo? ¿No? Bueno, bueno, voy a comenzar de nuevo otra vez, perdón. Resulta ser que eh, en ese mismo año donde es nombrado arzobispo, uno de sus amigos que se llama Rutilio Grande, no, perdón, discúlpeme, leí mal, otra vez. Y bueno, en el mismo año donde fue elegido arzobispo, uno de sus amigos jesuitas fue asesinado el 12 de marzo por andar ayudando a los campesinos para darles recursos. Esto indigna mucho a Arnulfo Romero y también a uno de sus amigos que se llama Rutilio Grande. Instaron al presidente de su momento en Salvador, a Armando Molina Barraza, que ya lo mencionamos, a que hiciera justicia, ¿no? Para ver qué pasó, pues porque los policías lo mataron, pero pues estaban vestidos de civiles, o sea, como que era una acción concretada del Estado en contra de este hombre, ¿no? Pues el gobierno no respondió nada y la prensa lo censuró,
incluso amenazó el gobierno de cerrarles las escuelas católicas si seguían hablando del caso. Ellos decían, este hombre no existió, no vamos a decir nada. Y la prensa no va a decir nada. Así que mejor bájenle, porque si no, les vamos a cerrar sus escuelas católicas y les vamos a impedir el culto en público. Entonces, Arnulfo Romero decide congregar en misa a miles de salvadoreños y lamentó mucho la muerte de este hombre. Y pues también empezó a denunciar a partir de ese hecho en sus homilias muchas violaciones de los derechos humanos, y él manifestó en público que estaba con las familias de las víctimas de la violencia política de su país. Esto, como les digo, sucede en 1977. Para 1978, pues su voz empieza por fin a dar frutos. ¿Por qué? Porque pues en su país lo estaban criticando demasiado, pero en el extranjero lo veían con buenos ojos. Decían, no, pues este hombre está denunciando hechos muy violentos que están sucediendo en su país. Está casi a la altura de Martin Luther King, está a la altura de Gandhi, de hombres que estaban denunciando que sus compañeros estaban sufriendo de la violencia de la política. Entonces Adolfo Romero estaba haciendo lo mismo. Entonces, mientras en su país lo estaban calumniando y lo estaban amenazando, en el extranjero lo estaban glorificando. El 14 de febrero de 1978 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown. Imagínense, o sea, un honor que sea honoris causa. Fue nominado incluso al premio Nobel ese mismo año. Pero aquí vamos a hablar de un tema polémico. ¿Por qué? Les digo, ese año también fue nominada la Madre Teresa de Calcuta. Para muchos que no saben, esta señora se le dijo que en su momento ayudó a los pobres. Pero investigaciones más adelante resulta ser que se encontró que la Madre Teresa de Calcuta no estaba ayudando a los pobres, sino que ella se estaba aprovechando de ellos para darse fama. Incluso en los hospitales en donde ella construyó, no les daban anestesia a los enfermos, no les daban medicamentos a los enfermos. Y entonces algún día uno de la prensa le dijo, oiga, pues es que tiene muchos millones de dólares en donaciones y medicamentos, ¿por qué no le está dando los medicamentos a estos hombres que están sufriendo, ¿no? Porque algunos tenían incluso cáncer de hueso y sufrían dolores. Y nada más la Madre Teresa de Calcuta dijo, no, pues es que ellos están sufriendo como Cristo. Y pues sufriendo como Cristo se están glorificando. Y que el mundo está ganando con su sufrimiento. Y esto yo no lo estoy diciendo yo exageradamente. Esto ustedes lo pueden encontrar en entrevistas y frases que ella dice en su vida, ¿no? También en algún momento, si ustedes quieren, podemos ver desde una perspectiva histórica a la Madre Teresa de Calcuta, porque mucho se ha dicho, pero muchas cosas de ellas como que están muy, muy turbias, incluso si se piensa, ¿no? Porque incluso en la India, en algunos lugares está prohibido que se expongan fotos de ella porque es una persona odiada incluso, ¿no? En algunos sectores de la India. Así que, pues ya más adelante tal vez hablemos de ello, pero estuvo nominada al premio Nobel junto con Arnulfo Romero. Pues imagínense ustedes, o sea, están viendo a una persona que finge ayudar a los pobres contra otra que sí lo está haciendo en su país en un momento donde pues están asesinando a mucha gente por rebeldía política. Se lo dieron a la Madre Teresa de Calcuta porque tenía el apoyo del Vaticano, ¿no? Entonces, pues lamentable, ¿no? La decisión. Mientras tanto, la Universidad de Lovaina, en Bélgica, también le otorgó un doctor honoris causa por las cosas que estaba haciendo. Y también en este momento, bueno, antes de llegar a esto, me tengo que retroceder unos añitos atrás en 1978 todavía, porque ese año es elegido primero Juan Pablo I, pero desgraciadamente a los 30 días de papado, él fallece. Fallece a los 30 días, es el papa más que ha tenido menos historia en el Vaticano, y es elegido Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Este hombre llega al papado, pues no es polémico, pero sí podemos decir que su nombramiento fue toda una sorpresa, porque es el primer papa en 500 años que no es italiano.
él es un polaco. Entonces, su llegada sorprende al mundo. También es un hombre que ha sufrido la persecución y los gobiernos socialistas de Polonia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y esto Gustavo lo ha de saber porque creo que él estaba trabajando por ahí en su tesis en esa zona de Europa, también por ahí, este, Polonia es a algunas partes es agarrada por la Unión Soviética y muchos gobiernos socialistas se van repartiendo esas zonas estratégicas. Y a él le toca estos gobiernos políticos del socialismo. Entonces él ya sabe cómo trabaja el socialismo, ¿no? Él sabe, él tiene sus acercamientos con la teología de la liberación y pues él dice que no, no le gusta. Incluso él apoya mucho el neoliberalismo, él dice que es el contrapeso perfecto contra el comunismo, ¿no? Bueno, llega este hombre al papado y resulta ser que las acciones de Arnulfo Romero ya están llegando al Vaticano. Le están diciendo, oye, pues mira, resulta ser que aquí tenemos un arzobispo rebelde que está apoyando a los comunistas. Esto fue lo que le dijeron al Papa. Le dijeron, no, pues está apoyando a los comunistas. Así que pues imagínate de qué lado está. Es un sacerdote que no debe de ser nombrado, ni siquiera debe ser recibido. Así que esto juega un papel importante porque, y ahora sí, volviendo a lo que estaba, en 1980 en Bélgica recibe el honoris causa. Para este año, pues él decide ir al Vaticano, pide audiencia con el Papa. Y esto incluso, aquí lo tengo en papel, este encuentro dramático, porque es muy dramático. Les voy a confesar algo, yo conocí al personaje de Oscar Arnulfo Romero por la película de Carol, la de Juan Pablo II. Yo en algún momento de mi vida, cuando fui católico, ¿verdad? Alguna vez, yo soy agnóstico, me admiraba mucho al Papa Juan Pablo II y vi la película de Carol, la segunda parte, porque la primera trata más de su arzobispado, cómo llegó al papado. Y en una parte de esa segunda parte, hay una representación del encuentro de Juan Pablo II con Arnulfo Romero en México, en Puebla, en su primera visita de Juan Pablo II a México, que ya la platicamos también en el caso de Maciel, donde le dice, ¿sabes qué? Pues fíjate que allá en mi tierra, allá en San Salvador, están ocurriendo muchos delitos y están matando a mucha gente y colegas míos. Y el Papa pues le dice, no, pues fíjate que debes de ser fuerte, hijo, y no sé qué más, ¿no? Supuestamente eso sucedió. Pero ahora les voy a contar la verdad de que sucedió y no es nada romántico a lo que nos representó la película. A fuerzas, chismecito. Chismecito. Resulta ser que en 1980, como ya lo dije, fue a Bélgica, pero aprovechó también para ir al Vaticano. Resulta ser que le niegan eh, la entrada, o bueno, le niegan una cita con el Papa, porque tienes que pedir audiencia con el Papa por si quieres hablar con él. Cualquier gente. Pero él se la niega. Le dice, no, está ocupado. La segunda vez, no, también está ocupado. Así que, como sabía que el Papa Juan Pablo II era una persona que le gustaba hacer sus recorridos con los feligreses, decide esperarlo en estas reuniones. Incluso está la foto que se les vamos a poner en Facebook en un álbum sobre el caso, donde pues lo ve y y lo saluda y le dice, mire, lo que pasa es que yo soy el arzobispo de San Salvador, este, pues le quiero decir algo, me han negado citas con usted, aquí traigo muchos papeles, decía, mira, aquí traigo un archivo donde yo le puedo justificar este, que se están asesinando a mis colegas, ¿no? Están asesinando a mi gente. Necesito que usted me ayude porque este quiero que pida justicia, ¿no? Como en la figura del Papa que es usted, que ya fue a México, ya todo, y necesito que haya justicia, ¿no? En mi caso. Juan Pablo II le dice, mire, vamos a hacer algo, yo no tengo tiempo de leer sus papeles, yo no tengo tiempo de leer sus arrebatos. Usted sabe que se tiene que llevar muy bien con su gobierno, hágalo, llévese bien con su gobierno, ¿no? E incluso en su desesperación le muestra una foto de uno de sus colegas, que ya lo mencioné, Rutilio Grande, que fue asesinado, posteriormente,
torturado horriblemente también, está incluso, las fotografías son espantosas. Se la muestra al Papa, le dice, mire, lo que pasa es que este hombre fue mi amigo, yo lo conocí, incluso yo lo ordené, y vea cómo lo mataron, lo acusaron de guerrillero. Dice, y le dijo el Papa, Juan Pablo II, ¿y usted cree que no lo era? Y nada más le sonrió y se fue. Entonces imagínense cómo se sintió pues Arnulfo Romero al ver que el Papa, el hombre que supuestamente era el más carismático de su momento y que incluso hasta ya es santo, no le hizo caso y pues volteó mejor la hoja, ¿no? En ese momento, eh, pues que le alegó, bueno, le dijo, mejor dicho, a un periodista que se llama Carlos Dada, este, eh, que le dijo que pues no sabía por qué tenía esa actitud, ¿no? No sabía por qué tenía el Papa esos arranques, ¿no? Incluso una amiga de ella que también era periodista de Arnulfo, le confesó, dice, es que mira, yo la verdad, con lo que me dijo el Papa Juan Pablo II, me siento muy solo, ya no tengo nada que hacer, ya hice lo que tenía que hacer, en mi país me están calumniando y aquí ni siquiera me hacen caso. Yo creo que eh, pues en algún momento de estos años me van a matar, porque nada más eso les falta, matarme, ¿no? Entonces, pues ya como les dije, para 1980 la represión aumentó en El Salvador horriblemente. Eh, Se dice que en un escenario muy optimista de ese inicio de la guerra civil en ese país, se tuvieron 75 muertes tan solo en el año de 1980. Se tenían dos divisiones del poder, una que estaba buscando la derecha, que estaba apoyada por Estados Unidos obviamente, y otra que estaba apoyada por el movimiento sandinista que años antes de esa guerra había triunfado en Nicaragua y que pues estaban apoyándolos, y Cuba también les estaba apoyando. Entonces iba a haber una guerra inminente. Pues entonces, dice, Arnulfo regresa el 17 de febrero a su país, le escribe una carta incluso al presidente Jimmy Carter para que lo ayuden, pero pues obviamente Jimmy Carter estaba apoyando a la derecha, no le hicieron caso, este, pues incluso Carter, él le dijo a Carter que no podía ser posible que apoyara a gente que estaba matando a más gente que estaba indefensa, y pues Carter fue de chismoso y le dijo al Papa, le dijo, oye, pues este hombre me mandó una carta casi regañándome, contrólalo por favor. Incluso el Vaticano le dijo, oye, pues es que supimos que le mandaste una carta a Carter, se ve raro, pero le mandaste una carta al presidente de Estados Unidos quejándote, ya cálmate, ¿no? O sea, ya no es para tanto, nada más son 75 muertos en tu país, ¿qué fregados le haces, no? Y pues imagínense el Vaticano la posición que tomó, o sea, es una tontería. Cuando leí esto, la verdad me reí, digo, ¿cómo puede ser posible que en vez de que el Vaticano apoye a Romero por lo que está sucediendo, esté regañando a ese sacerdote que está denunciando y no a los Estados Unidos que está apoyando una guerra que está costando mucha sangre en ese país? Y esto, como les digo, tiene sus antecedentes en que Arnulfo estaba apoyando, no estaba apoyando a los pobres, pero él siempre dijo que se estaba separando ideológicamente de las guerrillas. Él nunca apoyó a ninguna de las dos. Él dijo que cesaran el fuego, que ya dejaran en paz al pueblo, porque están matando a muchos inocentes. Entonces, pues él, esa rebeldía pues le costó muy caro, porque mucha gente lo empezó a descalificar. No, pues es que este sacerdote socialista, este sacerdote, imagínense, qué escándalo, ¿no? Y empiezan las amenazas para el día 22 y 23 de marzo, pues él es amenazado, le dicen, no, pues si no te calmas, te va a cargar.
ya sabes a lo que te atienes. Para inicios de ese mes de marzo, lo tengo que mencionar, la emisora Sax, la voz panamericana, que era la que transmitía las homilias de Arnulfo a todo el país, eh, cerraron la transmisión de sus homilias precisamente porque hubo amenazas del gobierno de que les iban a cerrar la emisora si transmitían alguna de las homilias de este hombre, porque en las homilias estaba denunciando aún más todavía a los opresores. También hubo amenazas telefónicas a gente que estaba alrededor de él. Decían, si no te alejas de él, también vas a terminar asesinado. Así que cálmate. Estas amenazas pues ya estaban preparando lo inevitable. A este señor lo iban a matar, ¿no? En cualquier momento. Arnulfo jamás tuvo miedo. Él siempre dijo, pues ni modo, va a tener que correr mi sangre y ojalá mi sangre sea la última que se riegue en este territorio. Pido por favor que sea lo último que haya, ¿no? Y para el 24 de marzo, él comienza su día normal, prepara sus cositas, ¿no? Era una misa más que él iba a ofrecer. Logra, pues llega a la iglesia normal, empieza eh, sus homilias, ¿no? Y ya cuando está dando su discurso, él dice, y voy a citarlo, queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas de tanta sangre. En el nombre de Dios y en el nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cesen a la represión. Eso fue lo último que dijo de su discurso. Si ustedes saben un poco de lo que sigue de la misa, lo siguiente es pues dar la comunión. Él está dando la comunión en el altar y un hombre que estaba en un lado de la iglesia apuntándole, le dispara en el corazón, cae abruptamente, todavía está sangrando, él respira. Eh, en las fotos incluso yo las veo del asesinato y son dramáticas. Sus, sus fieles lo intentan ayudar a respirar, pero pues no pueden cesar porque es una bala, le metieron una bala larga, una bala de rifle, le atravesó el corazón, se lo destrozó prácticamente. Intenta respirar, lo intentan ayudar y a pesar de que llegó la ambulancia, él fallece en el lugar. Un 24 de marzo de 1980, pues recientemente, hace un mes, precisamente tuvimos el aniversario de su muerte. Eh, el, el francotirador no fue apresado, escapó, ¿no? O sea, incluso la gente dice que lo vio y no intentaron hacer nada en contra de él. Pues su muerte es un escándalo para el país, que se harta, ¿no? Y que incluso las palabras de Arnulfo Romero, las últimas que él dice que cesa la represión, son la bandera con la cual inicia la guerra civil en San Salvador, una guerra que costaría muchas vidas y que terminaría de una manera menos favorecible para los pobres, se volvieron más pobres, imagínense ustedes, y la violencia aumenta, eh, aumenta en su país. Este, También pues podemos decir que la Iglesia Católica con ello cierra el pico, ya con él se cierra toda posibilidad de diálogo con el gobierno. Lo toman como un ejemplo de que no se debe de hablar pues de la política, la Iglesia no se debe de meter en la política y pues en la guerra civil la participación de la Iglesia Católica es de ayuda, pero más no de posturas de apoyo, ¿no? Porque pues lo que sucedió con él fue un ejemplo, ¿no? En su informe, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, posteriormente, muy posteriormente, lo estoy hablando del año 2000, imagínense ustedes que presentan el informe, dice que el Estado salvadoreño es el culpable de la muerte y eh, que se le atribuyó al militar Roberto Arrieta
líder de los escuadrones de la muerte de allá de San Salvador, de la muerte, pero nunca fue juzgado, jamás, nunca incluso se le otorgó un amparo. Decía, no, pues a ver, a mí demuéstrenme, aquí está el francotirador supuestamente el que le tiró, que diga él si yo fui culpable. Jamás, incluso hubo un juicio al francotirador que supuestamente le dio, se libró, la libró porque no tuvieron elementos para culparlo. Entonces la muerte, a tantos años de que sucedió, pues quedó impune, ¿no? La Iglesia Católica durante mucho tiempo no habló de él, estaba prohibido, incluso el Papa Francisco, si ustedes ven una entrevista que le dio a Valentina Larraqui, la primera que le da un papa a un corresponsal de una agencia extranjera, le dice a Valentina, es que el nombre de Arnulfo Romero está prohibido para la Iglesia Católica en esos años, no lo podías decir, era un hombre rebelde, era un hombre que era innombrable, y él decía que él sentía mucho coraje porque era un hombre que hizo mucho por el pueblo y que no podían borrar su memoria de esa manera. Mucho tiempo se le negó a Romero ser considerado un mártir. Aquí les voy a explicar algo. Para que un hombre que es asesinado en sus condiciones en defensa de la fe sea canonizado, se le tiene que llamar primero mártir. Y esto solamente lo puede conceder dos instituciones. La primera es la Oficina de Causa para los Santos, que es la que normalmente lleva el papeleo para la beatificación y canonización de alguien, o el Papa. El Papa dice, no, pues este hombre murió en defensa de la fe, ok, lo declaramos mártir y ya se puede dar el proceso de canonización. Porque al momento de que te nombran mártir, evitas que te nombren venerable y beato. Pasas directamente a beato y entonces ya te dan el proceso de canonización, que nada más necesitas un milagro para que pueda ser considerado santo una persona. Por mucho tiempo se prohibió. Le dijeron, no, pues no. Incluso Juan Pablo II, en plena guerra civil, fue a visitar la tumba en 1983. Incluso las autoridades de San Salvador le dijeron, oye, pues es que no puedes visitarla. Intentaron parar que visitara la tumba. Incluso pusieron de pretexto muy tonto que no encontraban las llaves de la tumba. No encontraban las llaves de la reja. Este, y pues no puede entrar. Y pues ya finalmente la encontraron y pues él pudo ir a rezar. En su momento, muchos fieles de Arnulfo consideraron eso como una canallada y actualmente pues ya sabiendo esta parte de la historia, cómo tuvo esa relación con Juan Pablo II, pues realmente es una canallada que haya ido a rezarle a una tumba a un hombre que incluso le negó la voz, ¿no? Que le negó pues eh, esa sed de justicia que él clamaba, ¿no? No de venganza, sino de justicia, ¿no? Que hiciera justicia y pues fue una canallada simplemente que fuera a visitar la tumba y se fuera allá a arrodillar, ¿no? En Es fin, la hipotenusa. la hipotenusa, exactamente, la hipocresía a su máximo. Porque prácticamente fue eso. Sí, prácticamente. Y bueno, esto persistió hasta Benedicto XVI, que no se tocó el tema de la beatificación, hasta que llegó Francisco. Francisco, como les digo en una entrevista, dice, pues mira, yo lo admiro mucho porque este hombre hizo mucho y no es justo lo que le hicieron. Y él agarra y declara a Arnulfo Romero mártir, murió por la causa de la fe, y en 2015 lo beatifica. Como les digo, eh, cuando eres mártir no tienes que pasar por el proceso de venerable y comprobar tu milagro para que seas beato, pasas directamente a beato y ya nada más necesitas un milagro para que te hagan santo. Y ese milagro ocurrió en 2017, cuando un hombre que estaba enfermo de cáncer terminal, resulta ser que se curó. O sea, milagrosamente los quistes que tenía en el cerebro, porque era un cáncer de cerebro, es el cáncer más agresivo que existe. Literalmente dice que se le apareció a Arnulfo y que le dijo que todo iba a estar bien y le desapareció la enfermedad y se curó completamente, un enfermo terminal. Entonces el milagro sorprende mucho y pues en 2018, en 2017, perdón, el Papa dice, no, pues este es el milagro que estaba esperando Arnulfo, se va a ser santo y en 2018, pues fue hecho santo, San Arnulfo,
San Óscar Arnulfo Romero. Lo más curioso de esto es que en su caso, su canonización fue celebrada no solamente por la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y algunas partes de algunas pequeños grupos anticatólicos lo celebraron. Dijeron, no, pues es que este hombre, qué bueno que lo canonizaron porque era un hombre que necesitaba justicia. Incluso la Iglesia Luterana le tuvo tanta fe a este hombre que no sé si vieron que enterraron ahí al príncipe, sí, ¿no? Al príncipe, ¿cómo se llama? Príncipe Harry. Es que acaba de fallecer, ¿no? Pero ya no me acuerdo su nombre. Sí, el que acaba de fallecer lo enterraron en la abadía de Westminster, allá en Inglaterra. Sí, en, sí, esa sí. en la iglesia, en la fachada, están tallados 10 mártires. Uno de esos 10 mártires es Óscar Romero, lo tallaron ahí en esa abadía, que fue algo muy histórico, porque un latinoamericano pues no merecía, merecía estar ahí, ¿no? Entonces No, tallaron más ahí. bien lo que ese es el impacto en la sociedad El impacto que causó occidental. de este hombre que allá en Inglaterra lo veneran, ¿no? También es el primer santo salvadoreño que hay, es el primero de San Salvador, y pues se le reconoce, ¿no? Entonces, también otra cosa es que se consideró que el Consejo Episcopal Latinoamericano lo nombraba Santo de América, entonces a él se refieren como San Óscar Romero de América. Entonces, imagínense el impacto que tuvo este hombre, y pues se los quise presentar porque imagínense ustedes todo lo que hizo para que primero la iglesia te negara todo y al final de cuentas te reivindicara, ¿no? Lo reivindicaron. Y pues ahí tendría otra espinita más de Juan Pablo II, ya lo platicamos ahí con Maciel, que también Juan Pablo II tuvo mucho que ver en que se encubrieran muchos casos de pederastia, y en este caso también no permitió que un hombre tuviera justicia, ¿no? Y que muriera. Así que pues yo quiero oír sus opiniones sobre este personaje. No manches, Rulazo. Ahora sí que este tema da para un buen bueno, tú lo mencionaste hace rato, ¿no? Tú eres gnóstico, algo así dijiste. Yo en lo personal soy ateo, pero lo que sí te puedo decir es que, y eso va primero con lo de teología de la liberación, ¿no? Incluso desde cómo es, no sé, la tradición judeocristiana, por así decirlo. En el Antiguo Testamento ves a un dios iracundo cometiendo un chingo de troleos a sus creyentes, como por ejemplo este cuate que le dice, oye, ve a sacrificar a tu hijo y ya lo va a sacrificar y en realidad no sacrifica a nadie. Y luego, y luego llega Jesús y pues ya su judaísmo al mero estilo de la libertad, ¿no? No, pues los ricos, digo, los pobres, compadécete no, más bien tienes que aprender a querer a tu enemigo, cosas de ese estilo que para la tradición judía, digamos, ortodoxa no estaba permitida, ¿no? Y luego me viene a la mente lo que tú subes en Facebook, por cierto, síganos en Historia Caliente en Facebook, de este corto de la película del Padrecito, creo que no me acuerdo si así se llama, la de Sí, Cantinflas. la de Cantinflas, la del Padrecito, sí, para recordar, porque o sea, que empieza a decir no me acuerdo qué de San no sé quién, pero empieza a recordar eso. No, es que Jesús decía que los pobres y no sé qué tantas cosas. Entonces, y de hecho me acuerdo que en el diálogo el otro padre le dice, es que eso es socialismo, y le contesta, no, es que no es socialismo, porque eso Jesús lo estableció desde el principio al predicar el evangelio, y eso es lo que debe ser, ¿no? Y no manches, ahora sí que, pues sí, la iglesia se portó, queda el meme así de sos retrol con esos güeyes pues es que no, vas y dices, güey, pues échame la mano, no, compa, tírame paro, me están matando a mi gente y luego pues va con la Madre Teresa de Calcuta, que tiene, digamos que más hype, y le dan ahí el premio Nobel, y ese cuate no, pues como que no sé, no estuvo tan chido. Y no estuvo tan chido porque también habría que preguntarse, ¿quién rayos da el premio Nobel de la Paz? ¿Cuál es el comité en que se basan? Es como el premio troll, porque imagínense, luego le dan el premio Nobel a Obama y también ¿qué tipo de chistes son esos?
son chistes irónicos, qué tranza, ¿no? Y sobre Arnulfo, híjole, no manches, o sea, platicas toda su historia y dices, ay, le pasa de todo, un chingo de impotencia, luego más impotencia porque pues, ya no tienes nada que hacer, tu institución te da la espalda y luego buscas ayuda en otro lado y van de chismosos y te vuelven a decir cállate y cállate. No manches, es todo un caso, güey. Yo no tenía ni idea de esta guerra civil, o sea, imagínate decir guerra civil, incluso ya para finales del siglo XX, y que esa sea como que una de la última frase que dijo en su sermón esa última vez, y que esa sea una de las banderas, digamos que de la izquierda en la guerra, durante la guerra civil. Wow, eso es impactante. También creo que su muerte, tú mismo lo dijiste, tenía un trasfondo, tenía detrás más bien para dar un castigo ejemplar, vaya, porque eso ya estaba plenamente estructurado. Por lo regular, las ejecuciones públicas o los castigos públicos, lo que sea, tienen un trasfondo político. Entonces, hay quienes que necesitas a alguien que vea ese mensaje político. Entonces, vaya, matas a un padre mientras está dando la comunión, das un mensaje al pueblo de que no se meta con el gobierno, que se quede callado, y más aparte, das el mensaje a cualquier miembro de la iglesia, porque estás matando también a uno de sus miembros, que es muy, muy importante, muy reconocido. Vaya, el estudio político en ese sentido, no manches, cabe un buen, y yo creo que queda analizar esto, los discursos políticos ahora, cómo se dan los castigos. Me viene a la mente las ejecuciones narcos, que lo hablaban, se va a hablar tal vez en el siguiente episodio, las ejecuciones de narcotraficantes, así otros narcotraficantes, y vaya, esto, o sea, trae un discurso también, porque es un mensaje de no te metas, o tal vez lo que pasó en Atenco en 2006 con Peña Nieto como gobernador. Wow, o sea, pobladores contra güeyes que están armados con sus toletes y sus escudos, o sea, van bien protegidos, y te metes a sus casas y todo es televisado, tiene un enfoque, vaya, o sea, yo creo que da mucho de qué hablar esto de los mensajes políticos. Me enrollé mucho, pero banda, ya saben cómo uno se pone. Jimena, ¿quieres decir algo? No, sí, es que de por sí, bueno, el tema, o bueno, en sí, bueno, ya me estoy haciendo bolas, pero antes de seguir con el tema, me gustaría decir como que eso lo que dijo Gustavo, el premio Nobel, ¿quién lo da? Es muy, de por sí, para ortogar, perdón, es muy, muy secreto, perdón, para se me traba la lengua. Otorgar. Sí, Otorgar. claro, para otorgarlo muy secreto. Es más influyente. Y también cualquier persona es muy influyente, por así decirlo, y como tú dijiste, esto de entre la Madre Teresa de Calcuta y Oscar Romero, es como para dar una buena imagen a la iglesia. Sí. Si lo vemos de este lado. Sí, o sea, fue un premio para lavarse las manos, como les digo. Madre Teresa todavía tiene una historia más, todavía esto que les conté nada más es raspándole ahí nada más en la superficie, porque todavía se habla, ¿no? De que incluso tuvo... no, deja de eso, o sea, yo no tenía ni idea, en lo personal yo no tenía ni idea, yo lo usaba de frase irónica, así de, ay, y ahora resulta que eres la Madre Teresa de Calcuta, eso luego le dices a alguien que se quiere hacer la buena gente, ¿no? Pero vaya, o sea, ya fuera de relajo, yo no tenía ni idea de que en India estaba prohibido mencionarla, bueno, no prohibido, pero sí estaba como prohibido. Mal visto. Está mal visto, es que mira, la cultura de la India es muy extraña, porque también, por ejemplo, apenas lo estaba viendo en algunos artículos, el asesino de Gandhi, hay algunas religiones que tomaron al asesino de Gandhi como un santo y lo tienen ahí puesto como una figura y le dicen, no, pues te agradecemos porque mataste a un hombre que estaba dividiendo al país.
te pones a pensarlo, pues Gandhi dividió al país porque después de su muerte No, era la guerra entre Pakistán y la India, ¿no? Y es un conflicto fuerte que incluso después, no, y deja de eso, este, también Gandhi tiene ahí sus secretillos, también digamos que no pero bueno, era. mira, digamos que si bueno, no sé, pues, pero cada personaje histórico es un ser humano y un ser humano también se puede Sí, 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 equivocar. sí. Y él, pues sí, tuvo Ajá. que, dicen que no apoyó a los negros, que incluso hasta se acostaba con niñas, incluso por ahí he leído, pero pues a fin de cuentas logró algo, logró una unidad en la India que no se había visto, porque pues los ingleses estaban subyugando al pueblo, ¿no? Entonces sí lo logran, pero bueno, te digo, en este caso hay mucha gente que alaba al asesino de Gandhi, porque dicen, no, pues es que asesinaste a un hombre que dividió al pueblo y no sé qué más, y de posteriormente una persona que también tiene su mismo apellido, Indira Gandhi, incita a una masacre donde Ujú. mata a miles de personas en un evento religioso, en un evento donde estaban presentes una subdivisión religiosa, no recuerdo cuál es. Incluso eso es el motivo de su asesinato. Lo asesinan incluso sus guardias. Porque dicen, no, pues mataste a nuestros familiares, nosotros te vamos a matar también. Entonces, por ejemplo, hablando de premio Nobel, el de la paz siempre ha sido muy, pero muy reclamado. Por ejemplo, también en un año se le dio a Henry Kissinger. Ujú. Si no saben, Henry Kissinger fue un Uy, hombre que ordenó, fíjate, es curioso, el año que él recibe el Nobel, él estaba verificando los bombardeos sobre Vietnam. Ese mismo día que recibe ese premio, tiene una llamada con un hombre que le dice cómo está yendo los bombardeos en esa zona. También se le dio, por ejemplo, a Barack Obama, por ejemplo, ya lo mencionaron, no se sabe por qué, si había otros nominados que lo merecían. Gandhi no lo recibió, a pesar de que en el año de que él fallece, o en el año que da su acción, los Nobel ya se estaban dando. Otro, por ejemplo, que no es de La Paz, pero que es muy extraña que ganó ese premio, es Al Gore. Al Gore, perdónenme, pero ok, sí, el calentamiento global y lo que sea, sí es malo, pero es que si tú ves su conferencia es un mendigo PowerPoint con mentiras, con medias mentiras, con algunas pocas verdades, no, pero pero bueno, a ver, ahí sí estoy bien ignorante. Ese que. ese hombre, bueno, no sé si sepas, él recibió el Premio Nobel de la Paz porque en 2007, 2006, no recuerdo, eh, hace un libro y conferencia, es una conferencia que se vuelve a película, sobre el calentamiento global. Él dice, no, pues el calentamiento global nos está llevando a límites en el planeta y pues él recibe el Premio Nobel de la Paz. Pero resulta ser que te digo que muchos lo criticaron porque, pues, es una mendiga presentación de PowerPoint lo que hizo. Y nada más él está hablando mentiras, algunas medias verdades y verdades, nada más. Y esto lo que hizo en el pueblo americano es que mucha gente no creyera en el calentamiento global, porque aparte, cada conferencia la cobraba en $500,000 y ganó un Ay, Ah, montón de dinero. No, pues sí, ese hombre se convirtió en un multimillonario, con sus conferencias. qué rico, rico, rico. Se no, volvió pues dinero, el multimillonario. mundo se consume Y en por dinero. eso mucha gente en Estados Unidos, por ejemplo Donald Trump, no cree en el calentamiento global, porque creen que nada más fue un negocio. Y entonces, pues por Mm. él. Y se le dio el premio Nobel de la Paz. O sea, y el premio también, porque tiene un premio, no sé si sepan, el premio Nobel te dan un premio en efectivo, Ajá, $1,000,000. exacto. $1,000,000. Imagínense entonces eso. Y entonces ahí hay mucha expectación, pero como les digo, imagínense ese año donde nominaron a la Madre Teresa, este, estuvo con Arnulfo, pues Arnulfo lo merecía más, pero pues la Iglesia Católica no iba a permitir que un hombre tan subversivo llegara a donde se entregan los premios y dijera, no, pues es que fíjense que allá en mi país están matando a mucha gente, ¿no? No iban a dejar de eso, y que la Iglesia no me está Pues sí. ayudando. No, deja de eso, imagínate, llega el premio Nobel del de la Paz, llega en paz, te das cuenta, llega tranquilo, va a dar su discurso de paz y. No, pues la neta, Estados Unidos está bien coludido con mi gobierno. Ay, me están matando No, un buen de obviamente. gente. No, o sea,
Es como si Allende hubiera ido también a recibir el premio Nobel de la Paz. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Ya hablando de dictaduras y de hablar mal de Estados Unidos, hubiera estado así de, ¿por qué si estás donde luego Estados Unidos está bien metido, tiene un chingo de premios Nobel, o varios premios Nobel ahí? No, sí, la verdad es muy polémico. Incluso, les voy a decir algo, así como existen, por ejemplo, los premios Darwin, que son premios a las muertes más tontas que hay en el mundo, porque existe ese premio en internet. ¿Premios qué? Los premios Darwin, investiguenlos, ahí está muy bueno. ¿Darwin? ¿El nombre de Darwin? O sea, se llaman los premios Darwin, se dan a las muertes más tontas que existen en el mundo. Se supone que... ¿Pero qué premio va a haber? Se les da un reconocimiento porque han borrado sus genes. Es muy tonto. Y está muy buena. Por ejemplo, hay una que se le dio, que era un hombre que chocó contra contra un cableado eléctrico, y pues el chavo salió bien. El problema fue que se atoró el carro en los cables y dijo, no, pues voy a agarrar unas tijeras de metal para cortarlas. Y pues, ¿qué pasó? Lo mató. La corriente lo mató, imagínense. O sea, esos premios se dan. Existen también los premios anti-Nobel o los IG Nobel, por ejemplo, que se dan cada año, un día después, creo que de la ceremonia de la premiación de los Nobel. Se les dan a los descubrimientos más tontos o a las acciones más tontas, por ejemplo. Por ejemplo, una vez se le dio el premio a unos científicos que descubrieron que si ponías a las gallinas con las patas al revés a caminar hacia atrás, lo hacían igual que los velociraptors. O sea, esa entrega de premios está muy buena porque sí está ya me lo estoy imaginando. O sea, es una crítica. Incluso por ahí les recomiendo un canal que se llama Enigma 5. Tiene una recopilación de los mejores premios anti-Nobel y los mejores premios Darwin. Y por ejemplo, también en el Oscar también existen los Raxi. Ahorita que porque estamos grabando esto, está el Oscar, pero también mañana u hoy van a ser los Raxis, que son a las peores películas, a las peores actuaciones. Pues ahí salió, creo que el Eddie Murphy, ¿no? ¿Cuántas veces no ha salido? También la que hizo Catwoman, la Gatúbela, que hasta lo fue a recibir porque... ¿Y sí fue a recibirlo? Sí, lo fue a recibir porque te lo dan si lo vas a recibir, si no, pues no te lo dan. Ah, no manches. Entonces, pues imagínense, este es un mundo donde hombres que hacen justicia no se les da nada y se les entierra, ¿no? Pero se les genera después. Ahora nos desviamos mucho, pero empezamos a hablar de pobre cuate y ya estamos hablando de premios inmensos, ¿no? Pero a ver, para regresar un poco al tema, a ver, esto sí está chido y también hay que reflexionarlo como sociedad. Parece que voy a ser el que solo... Es más, Rulo, a partir de hoy ponme de apodo, el que viene a dar reflexiones, porque siempre digo, hay que reflexionar o reflexionemos. Sí, así preséntame, padre. Bueno, ya, regresando al tema, ahora sí. La sociedad debemos reflexionar o es para reflexionarse. Las posturas que últimamente ha tomado la Iglesia Católica, porque da la casualidad, no sé, que cada vez hay como que surgen más escándalos y luego la Iglesia Católica pierde adeptos, pierde feligreses. Entonces, o sea, qué casualidad que tan conservadora, a veces tan rígida. Tal vez, eso sí, quiero aclarar, como ateo, considero que la Iglesia Católica tiene un chingo de cosas muy turbias. A ti no te gusta rígida. ¿Qué pasó? Me gusta suave. Síguele, una tontería. Ahí va. O sea, una iglesia católica tan conservadora y tan... No se toman posturas de no, y no se puede hacer esto. No puede haber matrimonios entre homosexuales. No al aborto y un buen de cosas, ¿no? Siempre protegiendo a los más ricos y siempre lavándole de alguna u otra manera el coco a la gente, ¿no? Okay. Claro, tenemos padres que, por supuesto, en este caso, el buen Arnulfo, o por ejemplo, sí, que no es tampoco tan bueno, pero impulsó, por ejemplo, movimientos de independencia, el padre Miguel Hidalgo, Morelos, bueno, ejemplos de padres que hicieron cosas que tal vez la iglesia no hubiera visto bien.
Y da la casualidad de que ahorita, como lo mencioné, la iglesia está perdiendo adeptos. Ay, sí, vamos a beatificar a Arnulfo. No sé, o sea, sí estuvo chido. Está chido en el sentido del reconocimiento hacia él como persona, ¿no? Por todo lo que hizo, porque eso sí, trabajó mucho por su gente, resistió con su gente, eso está muy padre. Sin embargo, pues sí, yo me atrevería a decir que pues fue como que algo un poquito bien pensado de parte de la iglesia ahora en la actualidad, que dices que esta beatificación es más o menos reciente, de hace 5 años, más o menos. Sí, 5 años, sí, te digo, llegó con Francisco, sí, que o es un sea, hombre que ha rescatado que por figuras. cierto, no me acuerdo quién contó, ya me acordé qué comediante contó, que por cierto también el Papa Francisco es como el Papa hipster, ¿no? Fue ese Richie O'Farrell, dijo, es el Papa hipster, ese cuate va al patinete. Es que él es jesuita. Sí, es que siempre son subversivos. Son los más progresistas dentro de todas las órdenes católicas que creo que hay. Pero bueno, esto es lo que yo quería decir, ¿no? Sobre el papel de la Iglesia Católica, del por qué beatificarlo. O sea, yo siento que fue como que intencional para vengan, ya nos estamos volviendo open mind, vengan con nosotros. No nos dejen solos. No, pero yo siento que fue eso. Yo creo que cuando lo beatificaron a Oscar, creo que también tiene que ver algo con relación déjame acordar, cuando ya empiezan a revelar que los sacerdotes en el Vaticano son pederastas, que han violado niños, no sé, bueno, yo pongo este ejemplo porque pues nada más para lavarse las manos y, o sea, ya, vamos a tener un nuevo santo, vamos a poner a mártir a Oscar Romero, y es lo que vemos, ¿no? Sí, pero la verdad es que ese ejemplo queda mejor cuando beatificaron y canonizaron a Juan Pablo II. A Juan Pablo II. Sí, porque, o sea, Juan Pablo, pues es que ese señor los protegió. O sea, ese va más acorde, te lo creo más. Bueno, sí, pero es porque crearon así su papel y lo vimos en todo, cuando llegó aquí a México, cuando llegó a Latinoamérica, etcétera. Como lo han visto y cómo y como tú lo mencionas, que cuando Oscar Romero tiene la audiencia. Bueno, eso se lava las manos. Aunque también se lava las manos. Uh-huh. Es una construcción de su imagen. Sí, la construcción de su imagen. Pero también llega en un momento donde las políticas se están volviendo un poquito más subversivas en América Latina también. Ajá. Podría ser eso. Te la creo más en eso, porque en pederastia yo pienso más que fue Juan Pablo II, porque en el momento que se dio su canonización estaban más fuertes estos descubrimientos, incluso lo de Maciel, mío nos comentaba eso. Bueno, si vamos sobre eso, no creo que haya sido tampoco sobre pederastia, porque, o sea, podré creer muchas cosas, pero siento que el Papa Francisco, hasta eso, aparte de ser el Papa hipster, siento que será muchas cosas, pero pederasta, no sé, como que no, porque él mismo lo ha condenado, no me acuerdo cuántas veces lo ha condenado, pero sí lo ha condenado varias veces. También, ¿cómo se llama el Papa que estuvo antes de él? Benedicto XVI, de hecho es el Papa Benedicto. Ajá, pero ves que él renunció a su puesto como Papa y propuso a Francisco. Yo también tiene que ver con eso. Sí, también, pero bueno, Benedicto, de la vez pasada también Emir y yo lo investigamos, persiguió en su primer momento a Maciel, o sea, él sí se dedicó a buscarlo, pero pues después como que se calmó. Benedicto se veía un papa muy frío, ¿no? Sí, bastante, no manches, imagínate, en una ocasión en 2009 fue a África y fue a decir que el condón no se sabe si era de utilidad para el SIDA, en un lugar donde el SIDA estaba haciendo bastantes estragos en África. O sea, mucha gente le dijo, no, pues ¿cómo eso te digo? Pues, parece que luego a la iglesia, ellos mismos les gusta que le digan el meme, sos retrol. No, pero a ver, ya hablando en serio, otro hecho que está así como de verga, güey, es uno de los momentos más tristes que te puedan pasar, güey. O sea, vas con la necesidad de tener apoyo, que se supone que
la religión católica o cualquier religión, no sé, buscas de alguna manera el consuelo de Dios y tal vez el intermediario para eso es El digamos, la Papa. máxima autoridad, que es el Papa en este caso. Vas, lo buscas. Es que, mire, en serio, vea esta foto de mi colega nuestro, qué sé yo, y te dicen, no, vete, no tengo tiempo para escucharte. No sé, o sea, wow, tanto, o sea, estoy de acuerdo en tal vez el resentimiento por ejemplo, a varias dictaduras comunistas, pero tanto así que de parte del Papa Juan Pablo II como para, pues ahora sí que mandarlo a este Arnulfo, sí, sí como que, sí, sí fue un hecho muy impactante, ¿saben? Bueno, a mí, ahorita que estabas contando la historia, te lo juro, hasta como que sentí un poquito el nudo en la garganta. Y luego todavía vas y rematas poniendo lo de su último, bueno, lo del sermón, y luego que un momento después de eso lo matan. Vaya, en serio, a mí ya se me estaba haciendo un nudo la garganta de todo Y lo ve que estabas además contando. curioso, cuando hizo la entrevista con la periodista cubana, como me lo mencionó este Raúl, hasta cuando publicó eso, bueno, ya estuve buscando tantito, así como datos importantes sobre él, lo menciona en su libro, que hasta decía, él ya prácticamente está abandonado, él ya está solo por esto, iba a morir. Ah, no, y lo peor, o sea, y lo más triste es que él lo sabía, o más bien como dijo el Ajá, Rulo, a él ya ya, Sí, tenía ya, él ya. como del sentimiento, ya estaba, por así decirlo, ya tenía este presentimiento de que no, pues me va a llegar la hora. no, es todo un caso. ¿Tú qué más tendrías que decir al respecto, Rulo? No, pues les digo, yo conocí el caso por la película de Carol. Yo les digo, lo vi y dije, ay, pues imagínense, Juan Pablo lo O intentó sea, ayudar, ¿no? yo no he visto esa película. En sí, ¿de qué habla? Es la película de Juan Pablo II desde sus inicios, desde su Pero nacimiento. pasan un Creí buen que tramo estaba haciendo la de Romero, porque también hay una película que se Ajá, llama también Romero, que habla. hay una, pero esa yo la vi después, pero donde conocí meramente a Romero fue en esa película de Carol. Hicieron que se Mm, supone que es el papado de Juan Pablo II y hay una parte donde él habla, bueno, se supone que cuando vino a México está en Puebla, que no encuentran al Papa, ¿no? Y que estaba hablando ahí en una pequeña capilla con Romero. Le dice, no, pues es que en tu país debes de dar el amor y que la fregada, pero pues esa historia no fue cierta. Ya les conté la versión real, ¿no? La versión de que él fue y le negaron muchas veces la, la la audiencia audiencia. con el la Papa y audiencia. pues hasta que lo mataron, ¿no? Y que él va al país y muchos periódicos incluso de la derecha e izquierda criticaron que fuera a la tumba cuando no lo quiso ayudar. No manches que la derecha criticó eso. Sí, hubo algunos periódicos de la Eso, derecha lo criticaron, eso está algunos. interesante, porque, bueno, sí, algunos, pero sí está interesante que la derecha vaya y Critique esto. critique eso. Es como, a lo mejor fue por hipocresía, no sé, la derecha es muy hipócrita. En Sí, fin, la sí, hipotenusa de parte de los dos. la hipotenusa, la verdad, porque pues hay un sector que lo admiraba mucho, pero Ujú. pues otros que lo sepultaron, ¿no? Sepultaron su carrera y muchas cosas. Entonces este A ver, personaje, pues así lo conocí, te digo, y lo quise pero a presentar ver, por eso. pregunta, ahí va otra pregunta encima de la pregunta que te había hecho. Si es que tenemos tiempo. Sí, 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 tenemos tiempo, excelente. Ah, bueno, a ver, en el tramo ese que ves tú, lo de Arnulfo, ¿es un buen fragmento de la película o no tanto? No, te diría que dura 5 minutos, 6 minutos, dura bien poquito. ¿Y la, Ahí en YouTube. la película de Arnulfo está buena? Sí, yo sí la vi y la verdad es que sí toca muchos temas interesantes. Sí la recomiendo. No es excelente, pero sí es muy buena, está muy bien realizada, es una biografía muy buena. El actor que hace a Romero, Ah, la verdad es que se parece mucho, sí le dieron esa apariencia, pero bueno, ahí en esa cuestión de apariencias, si nos vamos, el de Carol también se parece mucho, el que eligieron para interpretar a Romero también en esa película se parece mucho. O sea, lo hicieron muy bien, lo representaron muy bien.
solamente que su versión de la historia pues es diferente, obviamente. En una quisieron hacer pasar muy bien a Juan Pablo y en otra pues era la historia real lo que sucedió, ¿no? Entonces pues ahí te digo, conocí ese personaje, supe La cuando película, a ver, recomiéndale a nuestra querida audiencia la película. Sí, se llama Romero. También, bueno, Direct, no me acuerdo del director, director, ¿no? no recuerdo el director, pero ahí la van a encontrar, es la única. Hay otra que se ha hecho, es una serie, pero no recuerdo cómo se llama en este momento. También no es desperdicio, aunque yo sugiero verla con pincitas porque mucho de lo que se cuenta ahí no es verdad. Es la de Carol, está en YouTube incluso, ahí la pueden ver. Cada parte dura 2 horas y media, creo. Pero pues realmente algunas partes están muy bien actuadas. Realmente el actor que hace a Juan Pablo II lo hace muy bien. Sí se parece, le da la apariencia y todo. Ponen muy mal a la Unión Soviética, incluso ponen que la Unión Soviética planificó el atentado contra el Papa. Lo ponen. Pero pues la verdad es que sí está pasable, sí está palomera, pues. Sí, sí la Ah, pueden bueno, para disfrutar. pasar el rato está chido, ¿no? Sí, para pasar al rato está chida. Pero pues ahí está recomendable. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más. Pues no, si no, pues ya procedemos a despedirnos, a menos que... Sí, ahí, a ver, Jimena. Bueno, es que todo esto, como mencionaste, Gustavo, es que es una cuestión social y también lo de la iglesia como institución, yo soy en contra de eso. Pero todo lo de la beatificación de Arnulfo me recuerda a una obra de teatro que leí que se llama, y se las recomiendo, El jinete de la divina providencia, de Oscar Lira. Es muy buena porque este dramaturgo critica a la iglesia como institución y es como, se las recomiendo y les voy a mandar el link de la película porque es una crítica a cómo quieren beatificar a un bandido Oh, y esa. cómo el pueblo lo consideran un santo. Y es como, desde mi perspectiva, es como una analogía con él. O sea, sí apoyó al pueblo y este bandido robó a los pobres, es como el Robin Hood de México, de Sonora, no me acuerdo qué parte Ah, del norte sí, de sí, México. que está, sí, esa obra que te dije que estaba basada en Malverde, creo que te dije, creo que alguna vez me la mencionaste, que te dije que estaba Ajá, muy exacto, basada en Malverde. Malverde. Sí, sí, Pero cierto, sí. es interesante en uno de los primeros actos de esa obra como una mujer explica los milagros de Malverde sobre su esposo que tenía cáncer, que tenía tumores en el cerebro. Y como en una semana después, en una siguiente tomografía, ya no tenía los tumores. Ujú, Y sí, como, sí, como. Sí, como los padres de esa iglesia, de los padres católicos, están siempre con los ricos, los apoyan, los cuidan y como el pueblo ahí los deja abandonados. Ujú. Sí, sí, esa obra ya había escuchado de ella, está muy, muy, muy buena, la Muy verdad, ¿eh? buenas, se las recomiendo y les pongo el link debajo en la descripción del video. en la Sí, en la descripción. descripción, sí. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, Gustavo. Vaya que creo que ya nos está empezando a gustar hablar mucho de religión aquí en el canal, banda. Vamos a No, criticar. pues van apenas 2 capítulos No, de religión no, van bueno, dos. yo no estuve en el capítulo de Maciel, sino, nada más agregar de eso, estuvo chido porque cayó en fechas de Semana Santa, fue así de juas, juas, Sí, juas, sí, juas. fue el Viernes Santo y tuvimos aquí una invitada también que ahí nos ayudó desmenuzar un poco el tema de Maciel. La verdad está recomendado, si no lo han oído, también está recomendadísimo ahí el de Maciel, el Bueno, segundo capítulo. Pero y sí, sobre eso, y muchas gracias. Muchas gracias por vernos a todos. En serio, síganos en este proyecto que estamos haciendo. También en la descripción del video, pues vamos a poner las redes sociales de Historia en Caliente. Ya saben, en Instagram, Historia en Caliente Podcast, en Facebook, Historia en Caliente. Y pues
les vamos a dejar también algunos links de algunos de los miembros de todo este proyecto que estamos haciendo, ¿vale? Cuídense mucho, querida audiencia. Sí, la verdad es que Historia en Caliente ha crecido bastante en Facebook, en YouTube esperemos que ya crezcamos más, por favor, suscríbanse. Los esperamos en el Es- siguiente capítulo que vamos a tener invitados especiales, vamos a hablar de un tema muy interesante del narcotráfico, así que pues esperen ese capítulo porque la verdad va a estar muy bueno. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Chao.